Ok, como es sabido que, la eficiencia alimenticia es un factor muy importante Ahí en las está ganaderías lista la pantalla completa del y a día lo de hoy, mejor y el cual el consumo de alimento juega un factor muy importante en el crecimiento económico del ganado, y por ende que esto representa un mayor costo. Los costos de producción en la cría de ganado vienen mucho en cuestión de la alimentación del ganado. ¿Qué es el consumo de alimento residual? Pues es la diferencia calculada entre el consumo real de alimento de un animal y su consumo esperado al nivel de producción dado, es decir, de acuerdo a su desarrollo, crecimiento, ganancia de peso. Y lo que nosotros buscamos son aquellos animales que tengan un consumo de alimento residual negativo, que estos son los animales que van a ser más eficientes. Si ustedes ven aquí en estos dibujos, en estas imágenes, tenemos el toro, en el cual el consumo real de él fue 9 kilos, pero el consumo predicho o esperado era de 10.4, y si esto lo restamos nos va a dar a menos 1.4 kilogramos, que es la forma de expresar del CAR, se expresa en kilogramos. Entonces, por ejemplo, podemos ver este individuo que tiene un CAR de menos 1.4. Y es la forma que nosotros podemos identificar aquellos animales. Por decir un ejemplo, si esto fuera al revés, si este toro hubiera consumido 10.4 y se había predicho que ganara 9 kilos, pues él tuviera 1.4 kilogramos, pero en un número positivo, que son los animales que son menos eficientes. El consumo de alimento residual, este se centra en seleccionar animales con menos requerimientos de mantenimiento. Y esto nos dice que aproximadamente un 70 o un 75% del consumo total de energía de la dieta se utiliza para mantenimiento, dejando el 30% del consumo de energía para crecimiento y la reproducción. Y esto lo escribió el doctor Montaño en 1990, que ya estaba haciendo sus estudios sobre la energía de mantenimiento en becerros y en hembras, en varias etapas de lactación y desarrollo y crecimiento, donde a partir de este estudio se pudo demostrar que el requerimiento de la energía, o sea que un 70% de este requerimiento de energía de mantenimiento era igual para producir un becerro como desarrollar un animal con mayor, en una etapa más posterior de su desarrollo. Aquí en esta gráfica podemos ver dos círculos que quiero que prestemos mucha atención, en el cual en el del lado izquierdo asemeja lo que es animales con un consumo de alimento residual positivo, y el del lado derecho es aquel que tiene un consumo de alimento residual negativo. Y vemos que es el mismo 70% de los requerimientos energéticos para mantenimiento en ambos animales, ¿verdad? Y el mismo 30% de requerimiento de energía para el crecimiento y reproducción. Es decir, que estos animales ocupan la misma cantidad de energía para su mantenimiento, pero en ambos casos vemos que los animales con el consumo de alimento residual negativo son más eficientes porque comerán menos que los que tienen el CAR positivo. Sin embargo, seguirán asignando aproximadamente el porcentaje de consumo de energía, el 70% que está escrito, en la deposición de grasa y en la reproducción, que sería el 30%. Esta imagen está hablándonos de que en realidad el consumo de alimento residual se basa en seleccionar animales con menos requerimiento de mantenimiento. Y este rango es moderadamente heredable, y es genéticamente independiente el crecimiento y el tamaño corporal. Esto lo dijo Krebs, y también va en un rango de 28 a 0.55 de heredabilidad, y nosotros lo hemos visto en otros estudios, un promedio ya más real en estos rangos de 0.33%, que es considerado moderadamente. Doctor Nelson, alto. Nelson, Sí. ¿sí me escucha? Sí, sí.
A ver si puede subir un poco más el volumen de su micrófono, porque varias gente me está haciendo la observación que está muy bajo. Okay. A ver, ¿así se oye mejor? No, a ver, súbele un poco más, a ver si... Ahí. Sí, o pégate un poco más ahí al micrófono, a ver si se puede escuchar mejor. Ok, voy a hacer esto. O habla más fuerte. Podría... Ahí no se escucha. A ver, ahí se escucha mejor, ingeniero. Ahí se escucha un poco mejor, pero si hablan más fuerte, yo creo que puede oírse mejor. Ok. Bueno, vemos que el consumo tiene una heredabilidad moderadamente alta, en el cual es un factor muy importante para que los programas de mejoramiento genético lo consideren como parte importante de los que ya se habían venido llevando a cabo. Como sabemos que la mayoría de los programas de mejoramiento genético siempre fueron basados a, a las ganancias de peso, peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, producción de leche, es decir, son en puras selecciones en base a la producción, pero poco se había puesto el interés o el desarrollo de poder medir los gastos o los consumos de alimento de estos animales para poder manejar una mejor, para reducir los costos de la ganadería. Y es por eso que así como los datos productivos, como los mencionaba ahorita de las ganancias de peso, también como las diferencias esperadas de la progenie, en la cual nos dan información futura de lo que se predice, de lo que vamos a poder obtener cruzando esta vaca con tal becerro. También el consumo de alimento residual podría ser fundamental para el mejoramiento genético de las ganaderías, ya que esta variable que se puede medir ya hoy en día, de acuerdo a la tecnología, es una variable que en el uso del tiempo transcurrido podemos tener un impacto económico en la producción de la ganadería, debido a que estos animales, seleccionando en base a su consumo de alimento residual, nos pueden desarrollar animales de la misma calidad, pero a un costo menor de su producción. En esta tabla vemos las dos formas que hay de medir la eficiencia. Hay varias, pero estas son unas de las que se han usado últimamente, que es el consumo de alimento residual contra el promedio de ganancia diaria residual. En esta gráfica vemos los animales en el cual, si comparamos los que están del lado izquierdo de su pantalla, que son los del consumo de alimento residual, en la cual se basa en medir animales que tengan la misma promedio de ganancia de peso, podemos ver que estos dos individuos tienen la misma ganancia de peso, pero ellos lo que se basan es medir los dos animales que tienen la misma ganancia de peso, pero seleccionar los individuos que consumen menos alimento. A diferencia de la imagen de los animales que están del lado derecho, donde tenemos la selección de eficiencia por medio de la ganancia diaria residual, en donde tenemos, donde miden ellos los animales mediante el consumo de alimento, pero al final seleccionan los animales que consumen menos alimento, pero con una mayor ganancia de peso. Es decir, si seleccionábamos los animales por el consumo de alimento residual, en esta imagen podemos seleccionar el animal que está al lado izquierdo, porque al tener la misma ganancia diaria de peso, pero con un menor consumo de alimento. Y en la tabla que maneja el promedio de ganancia diaria residual, se basa en seleccionar aquellos animales que tienen el mismo consumo de alimento, pero con la mayor ganancia diaria de peso, ¿verdad?
Es por eso que nosotros nos hemos enfocado a ir desarrollando más el consumo de alimento residual, porque podremos seleccionar aquellos animales en bajo al consumo de alimento, pero sin demeritar aquella ganancia de promedio de peso. Y esto nos dice también en esta imagen que la selección que fue desarrollada en base a las ganancias de peso llegó a incrementar los requerimientos de mantenimiento, y esto lo dijo Cox en el 94, y posteriormente en los estudios que hizo Herr y Richardson en el 97 y 98, ellos asumieron que la selección por bajo consumo residual resulta en menores consumos de materia seca sin sacrificar el crecimiento. Es decir, que seleccionando animales con un consumo de alimento residual negativo, podemos tener animales que coman menos alimento sin sacrificar su crecimiento. ¿Qué es de los factores que nos pueden, que se atribuye la variación biológica? Pues bueno, tenemos varios factores que unos están estudiados y otros están por desarrollarse hoy en día, pero podemos ver que la composición corporal tiene un 5% que contribuye a esta variación biológica. La actividad del animal, la actividad física del animal también tiene un 10% de este factor. La capacidad de digestión es muy importante ahí. Animales que tienen una mejor adaptación, una mejor microbiota para poder desarrollar los forrajes o los alimentos, contribuyen a un 10%. El incremento del calor de la fermentación también tiene una aportación de un 9%. El comportamiento de la alimentación, los rasgos que tengan los animales o su comportamiento en el consumo de alimento también tiene solamente un 2%. El metabolismo de cada animal varía un 37%, que esto sí hay una diferencia significativa entre varios individuos, y de estos han hecho estudios a nivel mitocondrial, donde se puede ver animales que utilizan mejor la producción de los ácidos grasos volátiles y para su producción. Y hay, entre otra parte de este porcentaje, el 27% de factores que todavía no están estudiados, pero que sí están en desarrollo de la producción. La universidad también, en conjunto ahí con el equipo del doctor Montaño, están trabajando en un proyecto también para desarrollar y ver factores que atribuyan el consumo de alimento residual, y verlo de una manera también de genética y también genómica, para poder determinar estos animales, qué es lo que atribuye a que unos animales puedan ser más eficientes que otros. Otro dato también es que el consumo de alimento residual, bueno, lo platicamos, que reduce la ingesta de alimento en un 12%, pero también reduce la producción de metano hasta en un 30%. Y por ende, bueno, pues la producción de estiércol también es disminuida, que esto es lo que hace una menor producción de metano, o sea que primero hay una menor disminución de estiércol y que esto produce una menor producción de metano, que esto también hace que sea una forma sustentable en la producción de la ganadería. Hoy en día, debido a que esto disminuye mucho los efectos de la producción de metano, y esto nos ayuda mucho a trabajar de una forma sustentable. Para poder medir lo que es el CAR, bueno, podrán decir por qué anteriormente no se había hecho un énfasis. Lo que pasa es que era muy difícil, o es difícil a veces, para medir estos consumos de forma individual. Como lo he dicho anteriormente, todos estos siempre se hacían en promedios. Hoy en día, bajo la tecnología de un equipo canadiense que se llama Grove 6 System, que mejor ya lo conocen varios que han estado por acá en Linares, este sistema nos ayuda a poder
de una forma individual, poder evaluar varios animales en una cierta etapa, una cierta temporada. Es decir, podemos meter a evaluar hasta grupos de 100, bueno, aquí en las instalaciones tenemos para 120 animales en una sola evaluación, y que anteriormente no se tenía esta tecnología para poderlos medir. Y esta tecnología consiste en tener unos comederos en el cual se proporciona alimento a libre acceso, y los animales se identifican con un arete de radiofrecuencia en el cual en tiempo real identifica a los animales al momento de entrar a este comedero. Como ustedes lo ven en la imagen, solamente puede entrar un individuo, y se registra el tiempo que estuvo consumiendo, la cantidad de alimento consumido, y esto se va registrando por medio de un panel de control que va tomando los datos, y los envía, puede estar en una computadora a una distancia hasta de 50 o 500 metros, dependiendo, donde tenga la computadora principal, y ahí se va almacenando la información en un master panel. Este equipo es desarrollado con la tecnología canadiense, en la cual ellos tienen ya más de 15 años trabajando con esto, y hoy en día esta empresa tiene una recopilación de datos, y son los que dan la asistencia a todos los equipos que están instalados pues ahora sí en el mundo, porque este equipo está aquí en México, hay 2 o 3 equipos. Brasil tiene una cantidad muy grande de equipos. En Estados Unidos, la mayoría de las universidades o institutos tienen este tipo de equipos para los trabajos de investigación. Y nomás para recordar que este equipo del sistema de GrowSafe fue bajo un proyecto que se metió con el apoyo de la asociación Cimental para poder apoyarlo a las evaluaciones de las razas de registro, en aquel tiempo el apoyo ahí de la CONARGEN, que se adquirió este equipo, y bueno, se han ido desarrollando y evaluando animales aquí en este centro. ¿Por qué es importante? Lo decíamos ahorita, que el 70% de los costos de alimentación, o el 65%, van a los requerimientos alimenticios de los hatos, y hay muchas variaciones entre animales, lo que nosotros hemos visto, muy importante, y por lo tanto sí se considera que es una variable que se pueda medir en los sistemas de producción de carne, y sobre todo, como lo comentaba hace rato, que pueda ser incluido en los programas de mejoramiento genético. En esta tabla habla de los animales que se han estado evaluando aquí en el CIPA, que va a un total de 819 animales, de 8 razas diferentes: Cimental, Cimbra, Charolais, Beefmaster, Red Brangus, Brangus Rojo, Brangus, Santa Gertrudis, Angus y Tuli. Son los animales que se han estado evaluando, en el cual tenemos un total de la raza Cimental que se han evaluado 306 animales, Cimbra 186, Charolais 162, Beefmaster 70, Brangus Rojo 56, Brangus 16, Santa Gertrudis 5, Angus 15 y Tuli 3 animales, que dan un total de 819 animales evaluados, y de estos 819 vemos que 357 son hembras y 462 son machos. Y pues la Cimental Cimbra es la que ha tenido un repunte en la cantidad de animales evaluados, que ya con estos datos ya se pueden ir trabajando en poder medir otras cosas. Acuérdense que cuando los animales vienen aquí a ser evaluados, se evalúa el individuo como tal, pero también por medio de los registros. Cuando ustedes traen aquí sus animales, les pedimos el número de registro o el registro de preferencia que estén registrados, porque también vamos siguiéndole la pista y vamos evaluando los papás de estos animales, ¿verdad? O las mamás de estos animales. En Estados Unidos, la asociación Angus ya tiene tiene un DEP, una diferencia esperada de la progenie, sobre eficiencia alimenticia, y en otros
casos también tiene un DEP para medir el costo de producción de 1 kilo de los animales, en la cual es muy importante que en un futuro aquí en México pudiéramos también evaluar. Yo sé que los animales no son muchos, pero sí poder trabajar en algo en un futuro para poder ir desarrollando, al igual que la genómica, los DEPs en cuanto a eficiencia de los animales, de acuerdo con algunos datos que ya consideramos. Después de la asociación Symenta, la asociación Charolais ha estado también ahí con 115 hembras evaluadas, y también la raza, pues han estado con razas Beastmaster que se han estado trabajando, y Brangus rojo. La siguiente, la siguiente diapositiva, esta es una evaluación que se hizo de 112 vaquillas, y nosotros podemos ver, si ustedes ven la gráfica, donde tenemos del lado izquierdo de azul, aquellos animales en el cual son los que son más eficientes, que tienen su, bueno, aquí está RFI, que tienen su RFI negativo, y las hembras de color rojo son las que tienen un RFI o un CAR positivo, que son las que son menos eficientes. Y esto se ve dentro de la misma raza de los animales. Aquí habla de 102, pero aquí hay 2 o 3 vaquillas que están en 0, o sea que ni son positivas ni son negativas. Y en este dato nosotros podemos ver que siempre en cada raza y en cada grupo hay animales positivos y negativos, y que lo que nosotros tratamos de identificar son los animales que tienen el CAR negativo. Esta otra gráfica es similar, también donde tenemos aquí el CAR, la medición, en el cual tenemos, si ustedes ven aquí, animales que tienen menos 2 kilos diarios de consumo, comparado con toretes que tienen hasta 1.6 o 1.7, perdón, se me adelantó, 1.6 o 1.7, los que están al último del lado derecho de rojo. En estos podemos ver que estas diferencias, si nosotros las quisiéramos sumar, nosotros marcamos que las diferencias se suman, es decir, que el último animal que está del lado izquierdo de la franja azul, que tiene casi a menos 2, si lo comparamos con el último animal del lado derecho, que tiene casi menos 1, digo, más 1.6, estamos hablando que este animal consume 3.5 kilos menos que el animal último del lado rojo. Es decir, que entre la misma evolución hay animales que puedan tener una variación muy amplia de 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo, diferente de un animal a otro, pero que en todas las evaluaciones podemos tener ambos tipos de animales. Y esto con el tiempo, si vamos seleccionando las hembras, como veíamos también que las hembras también se pueden evaluar, y si vemos que las hembras las podemos dejar de reemplazo para nosotros, e ir seleccionando aquellos sementales que tienen CAR negativo, pues posiblemente, si esto lo hacemos con el transcurso del tiempo, la línea azul se va a ir tendiendo hacia el lado derecho, y ir disminuyendo los de línea roja. Otra cosa que desarrollamos, pues bueno, y que ahí con el apoyo del ingeniero Medina, es la medición de las características de la canal, para aprovechar, ya que los animales están dentro de las evaluaciones, pues también medimos lo que es la calidad de la canal, lo que es el área del ojo del lomo, el marmoleo, y la grasa intramuscular, que es lo que también se aprovecha de la generación de la información para poderla presentar al último en un compendio de cómo se comporta cada animal, y poder hacer los análisis de cada individuo. Quiero comentarles que voy a pasar unas muestras de algunos animales. Son ya varios grupos de padres que han estado evaluando, y a lo mejor quiero poner unos que a lo mejor alguien puede conocerlos, pero por ejemplo tenemos el toro hipu rumano, que tiene como registro canadiense C735044. De estas crías son de la última evaluación que se hicieron.
se evaluaron 2 crías, y estas crías, si ven ahí, tuvieron un peso inicial de promedio de 162, un peso final de 371, donde tuvieron una ganancia diaria de 1.33 y un consumo de 7.4. Pero aunado a eso, entre los dos tuvieron un promedio de menos 0.62 de CAR negativo, el cual es muy importante. Como les digo, nosotros estamos evaluando a estos individuos, pero también nos está dando o nos está diciendo cómo es el comportamiento del padre sobre estos individuos, que también lo hemos estado viendo con otros animales, como lo voy a poner en la gráfica. Bueno, ahí me señala el CAR negativo de menos 0.71 y menos 0.53. En esta otra comparación son unas hijas de 2 toros, un toro, el señor UNL U029 con número de registro M175828, en el cual evaluamos dos hembras junto con un toro Weaver Magnificent, que este es un toro canadiense con número de registro 554929, en el cual vemos la ganancia diaria de ambos es muy parecida, 1.31 con 1.30. También el consumo promedio de materia seca es donde nosotros ya vemos que tienen la misma ganancia, pero el consumo de materia seca, pues ya vemos una diferencia ahí como de 1 kilo, casi 1,2 kilos de diferente en promedio entre los hijos de un semental y los hijos de otro semental. Y esto también nos da un CAR que aún es positivo, pero si lo ven es positivo, está 0.09, o sea que está casi arribita, pero la diferencia entre el otro sí manejamos de 0.36. Si nosotros comparamos el grupo de estos animales, pues estamos hablando de 0.45 de diferencia entre los hijos de Luz 029 contra los hijos de Magnificent. Y esto también es importante, nosotros que producimos ganado de registro, pero que estos animales que van a ir a montar ganado comercial y que estos van a estar posteriormente cuando nazcan estos hijos, por ejemplo, los hijos de estos toros de Magnificent principalmente, después van a ir los hijos, por ejemplo, a las engordas, y en las engordas también, este es un dato muy importante que a la gente que produce engorda, y que nosotros tengamos esta información, qué animales son los que te están dando mayor eficiencia o mejor consumo de materia seca, también es algo importante para el desarrollo de por qué seleccionar animales con un CAR negativo, ¿verdad? En esta tabla vemos los 2 animales, que es el Magnificent, el canadiense, y el señor UNLU29. Si ven en la ganancia diaria de peso, pues son muy semejantes, 1.3 hasta 1.316, que son muy iguales, pero la diferencia pasa en el consumo de materia seca, donde sí uno tiene 8.6 y el otro llega a 9.8. De igual manera, el toro Magnificent, que se ha usado, y en otras ganaderías también, este toro, nomás como un comentario, este toro en Canadá miden de la escala de 1 al 9 en eficiencia, y está dentro del número 1 de la raza cimental, y el cual nosotros trajimos este semen, y posteriormente ya evaluado, vimos que hay 2 toros de la universidad, el señor UNLC12 y C19, que estuvieron en evaluaciones, no fue al mismo tiempo esta evaluación, uno es mayor que otro 1 año, entonces, pero los 2 se comportaron así como las hijas que veíamos en la diapositiva anterior. Aquí vemos los machos, los dos machos, dos toros, respecto a los sementales, bueno, ahorita ya son sementales, donde tuvieron una ganancia diaria de 1.7, el señor C12, o en el C12, con el toro de 0.17 que tuvo una ganancia de 2.1, y el consumo de materia seca de 8.74 con 9.73. Pero aquí en esta gráfica vemos que los 2 tienen un CAR negativo, uno de casi 1.99, casi 2 kilos, y el otro con negativo de 1.13. Nomás para comentario, estos 2 toros
fueron seleccionados también por la asociación, por parte del ingeniero Medina, en un catálogo de prospectos sementales, para poderlos distribuir su semen con los ganaderos aquí en México, ¿verdad? Entonces, si ven el consumo de alimento residual también en la etapa productiva, con toros con buenas ganancias de peso, y no tiene nada que ver tampoco con el fenotipo, es decir, que hay animales con muy buenas características raciales que desarrollan de una forma adecuada, pero con un menor consumo de alimento, ¿verdad? En esta otra gráfica vemos una madre con su hijo. Esta madre también fue evaluada cuando ella fue joven, cuando fue una vaquilla. Posteriormente tuvo al parto, y fíjense, ella es A y nació el D, o sea que tiene sus 30, es su segundo becerro, tiene como sus 30 meses, 36 meses de edad. Y aquí vemos que la madre también tuvo un CAR negativo de menos 0.65, y su hijo, posteriormente evaluado, también tuvo un consumo de alimento residual de menos 1.36. Y podemos ver con estos ejemplos que toda esta información tenemos que irla juntando, recopilando, tener más información para irla metiendo estadísticamente y poder ver todo esto, pero en datos reales nosotros podemos ver que sí tiene una heredabilidad y lo podemos comprobar. En esta otra gráfica tenemos unos toros cimbras también, en el cual tenemos dos toros. Uno son toros nacidos aquí en la universidad, el señor UNL X141 con número de registro 202910, y el señor UNL Y09 con el número 203650, en la cual podemos ver que tienen una ganancia diaria pues, similar, ¿verdad? Tienen una ganancia similar, y que también tienen el peso inicial muy similar, de 353 en promedio contra 349. Y tiene una ganancia el toro X041 de 1.71 y el toro Y09 con 1.64. El consumo de materia seca, aquí ya es donde varía un poco. Si ven el consumo de materia seca para el toro X141 es de 11 kilos, 11.08, y el toro Y09 tiene 9.57, o sea que tienen un promedio de estos de diferencia casi de 1.5 kilos menos. Y lo importante también es que el CAR, el consumo de alimento residual, es de 0.55 contra menos 0.61. Es decir, que aquí tenemos casi la diferencia es casi de 1.11 kilos de diferencia entre un grupo y otro del consumo de alimento residual, lo cual es muy considerado si lo vemos en etapas ya grupales de unas evaluaciones que se han hecho aquí. En esta otra gráfica vemos también cómo el consumo de alimento entre un toro y otro, hay una variación, pero no entre la ganancia diaria de peso de este animal. Tenemos aquí otra gráfica, donde se han evaluado 30 toros diferentes de la raza Simmental y Cimbra, y en esta gráfica además puse algunos que eran más indicativos. Y si ven el último toro es el que está, el número 29 es el de Magnificent, bueno, es el uno antes del 30, el 29, y tenemos que su variación sí incluyen más toros con un CAR negativo, como también podemos ver animales de la raza bueno, Cimbra, como el Anteop, que también tiene los hijos han dado con un CAR negativo, y también de la Simmental, la raza Simmental, los hijos del señor Y052 han estado dentro de un rango de
del SCAR negativo, en el cual es muy importante para poder ir seleccionando estas líneas de toros o líneas genéticas que nos están dando animales más eficientes y que ya hoy en día hay, digo, si hay una poca información, pero de esta información puede ser muy valiosa para un futuro ya ir haciendo líneas genéticas basadas en cuanto a eficiencia alimenticia. Bueno, también de la Asociación Charolais hemos evaluado ahí, hemos hecho 2 evaluaciones y más como un dato, quiero que en las hembras tuvieron un promedio del consumo de alimento residual de 0.02, la mayoría están en rango pues aceptable, y también tenemos el promedio de ganancia diaria en hembras de 1.49 kilos, el promedio de consumo de materia seca 9.6, y en los machos tuvimos un promedio de ganancia diaria de 1.76, en las hembras un promedio de consumo de materia seca de 9.29 y un RFI pues neutro, ¿verdad? Ni positivo ni negativo, que es algo muy importante como la raza Charolais. Estas también se evaluaron, se evaluó su característica de la canal, en el cual estos datos pues no los voy a ahondar, pero también hay algo importante, que el promedio del área del ojo del lomo en los machos fue de 11.2 y en las hembras de 10.2, que es algo considerable y muy importante para la calidad de las canales de la raza Charolais. En esta grafiquita fueron los machos que se evaluaron en la raza Charolais, que esto se presentó en mayo, y la cual vemos cada punto es un toro evaluado, y en el eje tenemos el consumo de alimento residual, donde tenemos animales positivos como negativos, y en el otro tenemos la ganancia de área promedio de la prueba, donde tenemos animales que van desde 1.3 kilos hasta casi 2.5 kilos ganados en promedio diario. Pero aquí lo más importante es poder buscar estos toros Charolais, los que están dentro de este círculo, porque tienen una ganancia acorde desde 1.8 kilos hasta 2 kilos, pero que todos estos que están dentro del círculo tienen un CAR negativo, es decir, tienen buenas ganancias de peso, pero también tienen con menor consumo de peso. Si estos que están en la parte media de abajo los comparamos con los que están hacia arriba, pues la diferencia serían de 1 o 2 kilos, que consumen más alimento los de arriba que si los comparábamos con los que están en la parte encerrados en el círculo. Pero es decir, el ganado Charolais se ha comportado también muy bien en las evaluaciones, y como en todas las razas hay animales dentro de la misma ganadería que pueden ser más eficientes que otros, pero aquí lo importante, como le he venido diciendo, es poder ir viendo estos animales que son más eficientes, para que estos animales poderlos irlos identificando. Perdón. Como conclusión, hoy en día es posible poder evaluar animales de forma grupal y poder tomar sus incrementos diarios de peso, sus consumos de alimento diario, para poder obtener y poder sacar y poder medir su consumo de alimento residual, que esta es la forma de medir la eficiencia del ganado. Una de las formas para medir la eficiencia del ganado. Pero hoy en día los costos, como comencé platicando, los costos de la alimentación van entre un 60, 65, 70% de las ganaderías. Sabemos que el uso de los biocombustibles es una
juega un papel importante en aumentar los precios de los granos, la mayor demanda que hay por el consumo de la carne de origen animal, el aumento de la población. Todos estos factores han ido llevando a que busquemos todos juntos como universidades, como asociaciones, como ganaderos, como productores, maestros, investigadores, a ir viendo o a ir llevando nuevas formas de producción de la ganadería. Estos animales son evaluados en un corral durante 110 días, pero esto se refleja porque hay estudios que estos animales se comportan de la misma forma en las praderas, en los agostaderos. Solamente es para medir sus datos, pero su comportamiento se sigue manteniendo. Hay estudios que han evaluado cuando son vaquillas, posteriormente las sacan, las preñan y hacen otra evaluación en el corral y ven que su comportamiento, agarrando los grupos, los más eficientes y los menos eficientes, y su comportamiento en una edad adulta o madura, se sigue comportando de la misma manera, ¿verdad? Entonces, el seleccionar animales por un consumo de alimento residual negativo es la mejor manera de producir ganado de cría o finalizar también animales en corrales de engorda con menores costos, sin demeritar la producción y además de hacerla de una manera sustentable, lo cual hoy en día las ganaderías también tenemos la responsabilidad de ser más sustentables y no maltratar o no causar el menos daño posible al medio ambiente. Yo sé que hay grupos radicales que están en contra de la explotación ganadera, pero bueno, vamos a siempre a tratar de trabajar de una manera más sustentable para poder, esta gente que tiene esos pensamientos, que vea en realidad que estamos trabajando en cuestiones como este tipo de evaluaciones, también como el bienestar animal, que son importantes para el futuro de la ganadería en México y en otras partes. No sé, de mi parte es lo que queremos hoy comentarles, expresarles y pasarles información. Si cualquier duda o comentario, aquí estamos a la orden. Muchas gracias.